Bien, cuando el periodo humano finaliza, ustedes lembren que hablamos de un periodo elemental, de un periodo mineral, de un periodo vegetal. La unidad divina pasa en su descenso y en su ascenso por cada uno de esos periodos y anima formas elementales, anima formas minerales, anima formas vegetales, animales, humanas y después sigue su ciclo. Cuando la evolución monádica, la unidad divina, entra en el reino mineral, en un remoto pasado, nuestras mónadas pasaron por el reino mineral, entraron en la tierra, en la hulla se dice, carbón, desechos, hulla. Cuando la evolución monádica, la evolución espiritual dentro del mineral avanza, nosotros vamos a ver cómo el factor monádico, el factor espiritual, hace que la hulla se organice y termina en un brillante, en un diamante. La evolución mineral crea formas cada vez más perfectas y cuando el oro, el diamante está creado, esa forma, esa mónada espiritual ya no tiene nada más que hacer en el reino mineral y pasa al reino vegetal. Empieza como musgos, líquenes, empieza como especies vegetales muy primarias, muy primitivas, muy poco organizadas, pero termina en los árboles, en las floríferas. Las floríferas en el reino vegetal son los árboles más perfectos. ¿Por qué? Porque producen una flor y esa flor produce un fruto y ese fruto produce una simiente y esa simiente se convierte en un nuevo árbol. Son las floríferas las especies más elevadas del reino vegetal. De modo que cuando la mónada divina ha pasado desde un musgo, desde un líquen, desde una forma infusoria, primaria, en el reino vegetal, hasta que llega a las floríferas, cumple su ciclo vegetal, ya no hay nada más que aprender, ya no hay nada más que realizar en esa aula y pasa al aula siguiente, a la evolución animal. En la evolución animal también cumple un ciclo hasta el animal doméstico. El animal doméstico tiene la característica en que la unidad monádica, mónada significa uno, significa unidad. La unidad espiritual monádica empieza a trabajar en el animal y da a cada animal características propias. Si estamos en el campo y tenemos un hato de vacas, sabemos lo que van a hacer todas las vacas, sin excepción, ante un estímulo externo. Los animales no tienen libertad. Los animales actúan con leyes de instinto. Entonces, en el reino animal, los animales pueden estudiarse en su comportamiento como grupo porque todos hacen exactamente lo mismo. Pero cuando llegamos al cachorro, cuando llevamos al gato, al caballo, al elefante, a los animales inteligentes, si somos observadores, vamos a ver que cada uno de ellos ya tiene reacciones propias que los diferencian de los demás. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre eso porque en la naturaleza, cada reino, la evolución de cada reino, da al reino inferior sus atributos y recibe del reino superior sus atributos. El animal doméstico está viviendo la mente del hombre, está viviendo la individualidad del hombre. Por eso decimos que el cachorro es como el amo, porque el animal en esa etapa de su evolución está recibiendo los efluvios psíquicos y mentales del amo.
Ustedes miren a sus animales domésticos y van a ver cómo ellos los miran con toda atención. Tienen una concentración perfecta. Están tratando de adivinarlos. Son seres de instinto, pero están absorbiendo la mentalidad humana. Nosotros le damos a los animales nuestra mentalidad, pero los maestros de sabiduría nos dan su espiritualidad. Así que mientras damos por un lado, estamos recibiendo por el otro lado. Es una cadena en la naturaleza de cooperación. En la naturaleza todo coopera y mientras estamos dando, estamos recibiendo de los seres superiores. Cuando la evolución humana finaliza, tenemos al humano perfecto y lo llamamos en los libros de teosofía adeptos. La palabra adepto tiene su historia junto con la historia de la sociedad teosófica. Al principio, la señora Blavatsky designaba como adeptos a todo individuo que estuviera involucrado con las ciencias ocultas. Y había adeptos de distintos grados. Había inclusive adeptos que eran aficionados al hermetismo, a la cábala, al neopitagorismo, etc. Pero se fue depurando la palabra adepto y la misma señora Blavatsky habló de grandes adeptos. Quien organizó un poco más esta designación fue la señora Añebesan. A partir de ella, la palabra adepto fue utilizada solamente para los individuos que culminaron su evolución humana, que salieron del aula de la humanidad, que pasaron a otro estado de conciencia, a otro lugar en su evolución. De manera que ahora usamos la palabra adepto para un individuo que perfeccionó su capacidad humana. Esto nos hace ver a los estudiantes, y quiero que sobre el particular me presten atención, eso nos hace ver a los estudiantes de teosofía que los maestros que están enseñando a sus discípulos en el sendero de ocultismo no son más seres humanos, han trascendido la evolución humana. Ellos son jerarquías de carácter cósmico. Y decimos que son seres humanos porque utilizan un cuerpo físico. Entonces decimos que el Mahatma Kutumi tiene turbante y que el Mahatma Moria tiene una barba y que el Mahatma para los asuntos europeos no tiene barba y se afeita, se rasura todos los días, etc. Pero eso es respecto a la forma que ellos utilizan. Pero como seres cósmicos, ellos han sobrepasado la etapa humana. ¿Por qué son maestros? Porque no tienen nada que aprender y por eso ellos tienen todo para enseñarnos a nosotros. Entre los maestros, el maestro de la escuela pública, el maestro de la universidad, hay grados de maestría, pero en todo caso, el maestro de la vida pública, de la vida social, está enseñando algo que él mismo aprendió y transmite a los discípulos. Pero no significa que un maestro de escuela sea superior al discípulo a quien está enseñando. En el terreno de la vida espiritual hay superioridad de evolución. El maestro espiritual, el adepto, superó la evolución humana, como acabo de decir. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un Mahatma, un adepto, queda con la humanidad, toma un cuerpo físico y acepta discípulos, él no es un ser como nosotros. Un maestro, un adepto, no acepta a alguien porque le es simpático y rechaza a otro porque es antipático, como hacemos nosotros. Ellos carecen de pasión, son la justicia. Se acerca un ser humano a ellos cuando quiere ser probado para el discipulado. Al querer ser probado para el discipulado,
entonces el maestro empieza a actuar con el presunto discípulo, con la persona que se pone a prueba para llegar a ser discípulo. Si esta persona triunfa en las pruebas, es aceptado como discípulo. Si fracasa en las pruebas, y en las cartas de los Mahatmas vamos a leer sobre muchos fracasos, si fracasan en las pruebas, los maestros desaparecen, ya no se ven más. Es decir, ellos cumplen una función en la naturaleza. No los podemos equiparar a nosotros. No se les puede ganar con ruegos, con rogativas, con simpatías especiales. Ellos tienen la sabiduría, saben cuándo tienen que actuar y saben cuándo no tienen que actuar o cuándo tienen que dejar de actuar con el individuo. Cuando ustedes profundicen las lecturas, la lectura del libro de las cartas de los maestros, tengan presentes que Sinet son ustedes, pero que los maestros son alguien. Es alguien el maestro, cuya naturaleza espiritual no estamos en condiciones de conocer. Estamos en condiciones de conocer si el Mahatma Kutumi tenía 2 metros y 10 centímetros de alto y era muy hermoso y cosas por el estilo. Pero lo que ellos son en esencia, eso no puede ser conocido sino por otro adepto. Recuerden que en realidad no podemos conocer nada que antes no esté establecido en nosotros. Una persona que no tiene a Beethoven dentro, escucha los cuartetos Razumovsky de Beethoven y no entienden ni les gusta. Se aburren con esa música. Es decir, tiene que haber Beethoven dentro para contestar al Beethoven de afuera. Y tiene que haber algo de maestría dentro para responder a la verdadera naturaleza de un maestro. Me ha parecido que estas condiciones, estas reflexiones pueden ser útiles a ustedes como estudiantes de teosofía y las he expresado en el sentido de compartir con ustedes mi propio trabajo de meditación y de reflexión interior sobre el discipulado, sobre la figura del señor Sinet y sobre los Mahatmas. Cuando finalizó la primera parte de esta reunión, después de haber hablado del rol de los maestros, rol que no significa que ellos se mezclen con la humanidad, sino que prueben aspirantes para el discipulado, alguien se me acercó y me dijo si no era una actitud egoísta de los maestros, puesto que ellos tienen esa suma de sabiduría, sería excelente que se mezclasen con todos nosotros y nos diesen su sabiduría. Ese reclamo aparentemente tiene razón, pero tiene una razón más bien aparente. Los lectores del Bhagavad Gita deben lembrar que Aryuna, cuando decide no pelear contra sus parientes, en Kurukshetra, en el campo de batalla, argumenta o presenta una serie de argumentos que desde un punto de vista profano serían atendibles. Pero Krishna le dice, tus argumentos sirven, pero no para esta ocasión. Son falsos. Yo recuerdo a Ulises, que no está esta mañana acá, que me enseñó mucho sobre la diplomacia brasileña, en una oportunidad en que había algo en debate, y una de las personas presentaba un punto de vista que no era sostenible, verdaderamente no era sostenible, ¿no? Entonces me dijo que en la diplomacia de Brasil se dice, hay 3 pasos, como en un silogismo, pero solamente que hay 3 pasos para decirle a alguien lo que se le quiere decir. Y el primer paso es, você tem razão. Y el segundo es, mas tem pouca. Y el tercero es, y a pouca que tem no sirve para nada.
Bueno, he aprendido muchas cosas en Brasil. Sí. El argumento de por qué los maestros no aparecen y no nos toman a todos como discípulos es una queja que tiene una aparente razón, pero en realidad carece de razón. La naturaleza es económica y no permite, como naturaleza, gastos inútiles. Los gastos inútiles los hacemos los seres humanos. La naturaleza no. De manera que en la evolución hay grados, cada uno se encuentra en un grado. Y voy a tomar un ejemplo que me es muy familiar, porque lo he investigado desde que era joven. Una persona en Brasil, vamos a suponer uno de los grandes pianistas internacionales brasileños, que se llama Nelson Freire. Lo he escuchado en conciertos muchas veces. Él demuestra de crianza facilidad para el piano, para el teclado. Entonces, un familiar le da las primeras lecciones más sencillas. Pero como persevera y demuestra que tiene una capacidad natural, se busca un profesor para que le enseñe teoría, solfeo y las primeras lecciones, que ustedes saben son el Czerny, el Diabelli, para que los dedos empiecen a ponerse prácticos y a leer el pentagrama, la partitura. Cuando este pianista, debido a su genio, al genio que ya tenía, que se estaba desenvolviendo, aprende todo lo que el profesor de su urbanización le enseñó, entonces ese profesor no tiene nada más ya que enseñarle, va al Conservatorio Nacional, consigue un puesto en el Conservatorio Nacional, donde están los mejores profesores de música y de piano en Brasil, y él hace un curso con esos profesores. Pero como su desarrollo interno es superior a esos profesores, consigue una beca y se va, o a la Santa Cecilia de Roma, o se va al Conservatorio de París o al Conservatorio de Praga. Y en el Conservatorio de Praga o de Italia, por ejemplo, da lecciones Michelangelo Antonioni, que fue un pianista realmente muy extraordinario. Entonces, Nelson Freire va, pero no va a aprender teoría y solfeo con ese profesor. Lo que le enseña Michelangelo son los últimos toques pianistas, los últimos secretos de la ejecución pianística. Michelangelo no enseña en una urbanización, en un conservatorio de barrio, no enseña teoría y solfeo. Hay otros profesores de ese nivel para teoría y solfeo. Michelangelo Antonioni o Marguerite Long en París. Cada año van 300 pianistas que ya no tienen nada que aprender en su país, que ya superaron todo lo que en su nación pueden aprender. Van 300, Marguerite Long tenía 300 postulantes. Ella se tomaba el trabajo durante una semana de escuchar a 300 personas, mujeres y hombres, y elegía 10 y rechazaba a 290. No pasaban la prueba. Y a esos 10 les daba su secreto. Es decir, hay un maestro para cada nivel. Al nivel más sencillo es la religión. A nivel más sencillo son los mandamientos de las religiones, que atemperan la animalidad y le dicen al individuo no lo que tienen que hacer, sino lo que no tienen que hacer. No matarás, no mentirás, no. Ponen frenos, ponen trabas.
¿Por qué? Porque en esa edad infantil el alma desborda su instinto, su animalidad, y necesita tener molde, necesita tener contención. Pero el maestro de ese nivel no es el maestro del nivel superior. La naturaleza tiene para cada nivel su jerarquía. Y esa jerarquía no pierde su tiempo acá abajo. Hay que ir a ella. Por eso el final del párrafo dice: ustedes renuncien a todos y vengan del mundo de ustedes al nuestro. Hay una economía de la naturaleza y no hay egoísmos de los maestros espirituales. Ellos utilizan su tiempo para aquellas personas bien preparadas que pueden recibir la enseñanza. ¿Para qué van a estar enseñando a miles que no están en condiciones de recibir la enseñanza? Esto nos puede parecer ingrato a los seres humanos, sin embargo es lo justo, porque la última ley de la naturaleza, como decía Pitágoras, es la justicia. Y ahora vamos a pasar a nuestro asunto. ¿Quieres leer, por favor, el primer párrafo hasta que dice a un lado da gramática? Desde já que estamos, vocês pueden tener. E já que estamos neste assunto, gostaria que você reforçasse para seus amigos de Londres algumas verdades benéficas que estão muito inclinados a esquecer, embora eles já as tenham ouvido várias vezes. Na ciência oculta, os segredos não podem ser transmitidos subitamente, mediante uma comunicação escrita, nem mesmo oral. Se fosse assim, tudo o que os irmãos teriam que fazer seria publicar um manual de instruções, que poderia ser ensinado nas escolas ao lado da gramática. Hasta ahí. El señor Sinet como dije, era un intelectual de primera línea, vivía en la India y era director del jornal, periódico, más influyente políticamente de la India, el Pioneer, el pionero. Estaba muy relacionado socialmente. Supongo que su relación sería como en Brasil. ¿Cuál es el diario más influyente? Folha de San Pablo, no sé. O Globo. Bueno, eu lembro alguns diarios, jornais. El director de O Globo, el jornal, está muy relacionado socialmente. Es decir, que cuando el presidente de la República hace una reunión, él es invitado. El señor Sinet era invitado por el virrey de la India era una colonia inglesa en aquel tiempo, y gozaba de una reputación, no solamente intelectual, sino como hombre de sociedad, como un caballero. Él estaba relacionado no solamente en la India, sino en Inglaterra. Y en esos momentos, la sociedad teosófica, y sobre todo la figura de Elena Blavatsky, hicieron mucho ruido en el mundo. Sobre Blavatsky publicaron muchos jornales y publicaciones de todas partes del mundo, porque como Blavatsky acostumbraba a realizar fenómenos psíquicos, hacía una demostración de poderes psíquicos, algunos aceptaban su capacidad de realizar fenómenos de carácter psíquico, pero otros la consideraban una charlatana, una embaucadora, una mujer que engañaba a su núcleo de seguidores, a quienes se les consideraba mentecatos. No sé si la palabra mentecatos existe, ¿no? Infelizmente existe.
E infelizmente existen los mentecatos también. Bueno, empecemos por la fraternidad universal. De modo que en Londres él era muy conocido también, el señor Sinnett, y gozaba de la amistad. Era un personaje prestigioso y se había rodeado de intelectuales, profesores, escritores. Tenía un núcleo muy selecto de lo que se considera el nivel más alto de la sociedad humana. Dicho sea de paso, en la lectura de las cartas y en las notas al pie de página, ustedes van a poder leer en la edición brasilera algunas anécdotas y cuestiones relacionadas con este asunto que los van a ilustrar mucho. Los amigos de Londres eran europeos, agnósticos. La palabra agnóstico, me imagino que en portugués se usa agnóstico también mucho como en español, significa a alguien que está a un costado de la gnosis. Agnóstico significa a alguien que es descreído. No es que niega los fenómenos espirituales, pero tampoco los acepta. A ver qué es esto de los fenómenos espirituales. El agnosticismo fue una especie de enfermedad muy difundida en Occidente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue existiendo el agnosticismo. Es el personaje que sin negar últimamente nada, no acepta a menos que tenga una prueba fehaciente, una prueba concreta de lo que se está investigando. Ellos no solamente querían fenómenos, les voy a decir que Elena Blavatsky era molestada continuamente. Iba a tomar el té en casa de una familia de ingleses en la India y cuando estaba terminando su taza de chá, ya le decían, ¿por qué no hace un fenómeno psíquico? ¿Por qué no hace sonar campanillas? ¿Por qué no desdobla un anillo? Se le pedían continuamente toda clase de fenómenos. Sinnett escribía a sus amigos de Londres y reproducía parte de las cartas a sus amigos de Londres, y los amigos de Londres le decían, ¿por qué no le pides a los maestros de Madame Blavatsky que te den instrucción personal y que te enseñen a realizar fenómenos psíquicos? Este primer párrafo que hemos leído se refiere a eso. Se refiere a que los secretos de la vida espiritual, los secretos del ocultismo, no se pueden comunicar a quien no está preparado. A quien está preparado se le comunican. Miren ustedes la función de los maestros. Si uno se gana la preparación, se abren las puertas iniciáticas. Si uno no se la gana, no hay clientelismo ni amiguismo. No hay modo de que se abran las puertas de la iniciación por la justicia que impera en la naturaleza. No es como en muchos movimientos de grados como francmasonería y otros, en que si hay alguien muy calificado socialmente, bueno, se le permite la entrada. No es una cuestión humana, sino es una cuestión de la naturaleza.